Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Una semana más, gracias por acompañarnos. Hoy les vamos a presentar al consejero Juan Cruz Cigudosa. Es el consejero de Innovación, Transformación Digital y Universidades. Quizá uno de los titulares de departamento más esperados por este gobierno, liderado por la socialista María Chivite, un experto en genética que abandonó más o menos en el 93 su lugar de nacimiento, como fue San Adrián, Navarra, pero que vuelve ahora con nuevos objetivos para su entorno. Experto en ciencias biológicas y una trayectoria profesional más que destacable es la que tiene el consejero Cigudosa, con quien conversaremos hoy a lo largo de nuestro programa. Un programa en el que también vamos a conocer al actor de teatro navarro con proyección nacional, Jon Iraizoz. Él está con nosotros hoy después de haber mostrado todo su trabajo en las artes escénicas en la Feria 948 Mercatúa. ¿Comenzamos? Hombre, General Moda. El consejero Cigudosa es de San Adrián, es un hombre que ha viajado mucho y vivido en diferentes países. Nació en 1964, es licenciado en ciencias biológicas, fundó una compañía como es NIM Genetics dedicada a la biotecnología genómica y ha recibido muchos premios por todo su trabajo en la I+D+I. Recala aquí en su tierra natal, de alguna manera atraído por este nuevo gobierno y creo también, ¿verdad?, por la capacidad de atracción profesional de María Chivite. Juan Cruz Cigudosa, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha llegado usted de nuevo a Navarra? ¿Es cierto que el influjo de María Chivite, fue imposible de rechazar? Bueno, la historia con la presidenta fue que me invitaron a dar una conferencia aquí en el Colegio de Médicos en Navarra hace unos años y desde entonces pues María Chivite quedó más o menos enganchada a lo que conté y hemos tenido una relación desde entonces bastante fluida, ¿no? Y cuando surgió la posibilidad, pues empezó, me llamó, me convenció, me propuso una estructura de departamento que creo que es esencial para Navarra y dije, bueno, pues es un momento en la vida en el que creo que hay que devolver un poco a la tierra que te ha dado tanto lo que le debo, ¿no? Entonces estoy encantado de estar aquí devolviendo la parte que me toca. Es usted buen conocedor del panorama político, está en un gobierno desde luego complicado también. Hoy hemos sabido cómo la propia presidenta se ha puesto en contacto vía carta con ahora mismo la oposición ejercida por Navarra Suma por una parte y por EH Bildu por otra. Esas dificultades quizá para sacar adelante los presupuestos puede afectar directamente a su departamento. Yo creo que la dificultad de sacar unos presupuestos adelante pondrá en dificultad a toda la comunidad foral. Entonces, lo que estamos haciendo desde el Gobierno es trabajar de una forma absolutamente coordinada, pensando claramente en el futuro de Navarra y utilizando nuestras herramientas, que son los presupuestos que harán transformar esta sociedad. Yo creo que la transformación de la sociedad de Navarra va a depender de que el presupuesto salga adelante y estoy seguro de que la presidenta intentará llegar a la mejor de las soluciones posibles. La verdad que somos una comunidad pequeña, pero con mucha variedad política, como bien lo sabe usted, que por cierto es hermano del alcalde de San Adrián, el señor Cigudosa. Sí, sí. ¿Le ha dado algún consejo? Pues la verdad que el primer sorprendido de que tomara esta decisión fue él. Entonces, sí me ha dicho que tenga cuidado y que, sobre todo, que escuche, pero es una cosa que también lo he aprendido en casa, con lo cual es fácil. Bueno, le escuchamos a usted, porque usted, ¿cómo llega a la política? ¿A través de María Chivite o en algún otro momento ha pensado acercarse al mundo político navarro, nacional, internacional? Pues la situación soy un completo neófito en este tipo en cuestión de política científica. Sí que he estado siempre implicado. Mi carrera ha sido una carrera, vamos a decir, no estándar en ciencia, porque habitualmente un científico más o menos acaba en ciencia toda su trayectoria profesional. En mi caso no fue así. Me formé aquí en Pamplona, luego estuve en el extranjero, estuve en Suecia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, volví de Estados Unidos, en Madrid, volví a Tenerife, luego fui a Madrid, monté un centro, un departamento de genética en Madrid, en el Centro Nacional de Oncología,
Y luego entendí rápidamente que lo que estaba montando tenía que llegar todavía más deprisa a las personas. Y entonces ese fue el momento en que decidí montar hacerme un científico emprendedor, montar una empresa de biotecnología, tirarme a la piscina con este tema. Y entonces me ha preocupado mucho que lo que hago sea transferido a la sociedad y que le llegue rápidamente a las personas, a los pacientes, a los profesionales. Ese tipo de gestión también me ha hecho ser muy activo en el tejido asociativo científico. Entonces he tenido la suerte de ser presidente de la Sociedad de Genética, he organizado reuniones de varias sociedades, soy una persona que tiende puentes, ¿no? Y creo que esa parte pues ha sabido ver la presidenta y me ha invitado a que me una, pero no tengo experiencia política hasta la fecha. Es usted también, convecino, podríamos decir, del consejero de Educación, sí, el señor Gimeno, que por cierto ha tenido algún problema importante al contratar para su gabinete a su cuñada. ¿Cree usted que puede tener algún problema por ser alcalde de San Adrián su hermano o no? No creo que sean comparables las situaciones, porque yo estoy aquí para sumar y a mí se me invitó desde una perspectiva completamente distinta. Hablemos de sus proyectos. ¿Qué le gustaría traer a Navarra? ¿Cómo transformar Navarra desde el punto de vista de la innovación, de la transformación digital? ¿Cuál es, podríamos decir, su proyecto estrella? Pues yo creo que he tenido la suerte de liderar un departamento que lleva un poco la historia profesional de mi vida, ¿no? Porque yo soy una persona con un gran bagaje académico y universitario, he tenido la capacidad de montar una empresa innovadora y hacerlo en un entorno completamente digital. Entonces, el objetivo del departamento es evidentemente triple, ¿no? Es hacer una universidad más accesible, orientada a la excelencia, con gran calidad, con gran capacidad de acceso para que se convierta de verdad en un ascensor social. Es importante también, de alguna manera, galvanizar y poner en valor el enorme tejido de innovación que hay en Navarra y que hace falta que esté de alguna manera muy cerca de la universidad. Esta es la tarea que me ha encomendado la presidenta, acercar la fuente del conocimiento, que son las universidades y los centros tecnológicos, a las empresas, y esa parte que hago como innovador. Y luego también, dada mi experiencia en el mundo digital, pues también de alguna manera acelerar el proceso y conseguir que la administración sea lo más digital posible y que la accesibilidad a la comunicación digital llegue no solamente a la administración, sino a todas las ciudades, a todos los pueblos de Navarra, al más recóndito lugar de esta comunidad. El polo de innovación digital va a ser una realidad en esta legislatura. Se está luchando por ello desde dos departamentos, el que usted dirige y también el que dirige el consejero Manu Ayerdi. Con él también hablamos en este programa acerca de este gran proyecto. Explíquenos un poco más, ¿para qué va a servir? Sobre todo, ¿cómo vamos a ver que Navarra tiene un polo de innovación digital? Y sobre todo, ¿cómo va a repercutir en la ciudadanía? Pues es un poco, el mensaje es muy parecido, ¿no? El polo va a servir como un eje de condensación, de que estén muy cerca todas las fuentes del conocimiento y de tecnológicas que tienen que ver con esa actividad. ¿Eso para qué sirve? Sirve para acelerar los procesos. Dos personas juntas trabajando sobre el mismo tema multiplican su capacidad de resolución. Lo que estamos pretendiendo es que todo aquello que tiene que ver con una innovación que tiene una base digital esté muy cerca físicamente, es muy importante esto, y que además se multiplique su efecto. Es también una cuestión de que la gente que está en sus propias unidades de investigación vea que hay gente con los mismos problemas a la que se le pueden ofrecer soluciones compartidas. Y fíjese, lo más importante para mí, o una de las cosas más importantes, es que la capacidad de que haya un polo digital nos va a preparar mejor para jugar un papel mucho más relevante en Europa. Cuando uno va a competir por fondos europeos, por acciones europeas, tanto de industria como de investigación, se percibe mucho mejor que exista un polo con estructura digital, un polo que aúne la universidad, los centros tecnológicos y las empresas en un entorno. Y esa es un poco la apuesta. Se pueden atraer fondos de Europa más fácilmente, ¿no? A través de esta estructura. Esa es claramente una de las ventajas. Y competir, por ejemplo, frente a Asia también sería más adecuado. Hay un déficit europeo y esta información se maneja muchísimo en Europa. En Europa hemos dejado de producir tecnología. Se produce conocimiento. Habitualmente la manufactura y la innovación tecnológica se produce en muchos casos en Asia. Y yo creo que Europa tiene que reinventarse y ser capaz de producir también tecnología. Y ese aspecto pasa porque, evidentemente, en economía de escala no vamos a poder competir, pero sin conocimiento. Y el conocimiento tiene que tener esa base digital. Y por eso el polo es un elemento de apuesta, pero no solamente para Navarra, para toda Europa. Usted creaba esa empresa, como decíamos, de biotecnología genómica. En este campo, ¿qué se puede hacer en Navarra o cómo se puede impulsar un camino en este sentido? Pues yo creo que una de las cosas que más me atrae de toda esta aventura en la que estamos metidos es que Navarra tiene una situación de partida excelente,
porque es una comunidad con un tamaño perfecto para ensayar lo que llamamos como medicina personalizada de precisión. Es decir, conseguir, para que todo el mundo pueda entender que las palabras a veces se despistan, ¿no? Sí. Tener la medicina más adecuada a cada persona. Es decir, tener la información necesaria para que cuando una persona tiene un problema de salud, el profesional sepa exactamente lo que tiene con la mayor precisión y cómo tratarle con la mayor precisión. Es fundamental que una persona vaya al médico y el médico tenga en su consulta información acerca de no solo las alergias, que es una cosa que entiendan, sino qué medicamento le puede venir bien, qué dosis le puede venir bien, cuál le va a ir mal, y que eso esté de una manera accesible, directa, rápida, digital, ¿no? Entonces Navarra en ese aspecto está muy avanzada, tiene una gran estructura digital en salud, y yo creo que la medicina de precisión necesita lo que tenemos aquí, las mimbres. Yo, como sabe usted, probablemente me he dedicado mucho tiempo a este tema, entonces lo veo muy cerca y veo que Navarra puede liderar claramente. Creo que invertir en salud, mire, la innovación en muchas cosas es una innovación que la gente percibe como adelantar tecnología. La innovación en medicina salva más vidas. Entonces quiero que eso sea una realidad. Ojalá lo pueda cumplir, ¿no?, en toda esta trayectoria. ¿Pero faltan recursos humanos, financieros, para impulsar este tipo de materias? Bueno, de momento lo que hemos hecho es organizarnos, ¿no? En el Gobierno hemos creado una comisión interdepartamental para el tema de la medicina personalizada. Recursos hay suficientes. Y lo que nos faltaría igual son recursos humanos, que es evidente que estamos en proceso de captarlos. Realmente en el área de la medicina personalizada es donde tenemos más facilidad para captar recursos humanos también, porque Navarra es una comunidad con gran, vamos a decir, cultura universitaria e investigadora en salud, con lo cual es un tema más fácil que otros. Otra cuestión, biología sintética, que hace un tiempo ni nos sonaba esto, pero es verdad que hemos tenido a 2 equipos navarros en Boston, además han vuelto con éxito, con premios, ¿verdad? Una materia en la que se va a seguir trabajando también desde el Gobierno. Es verdad que parece, ¿no?, que tenemos talento con estos equipos que vienen triunfantes de Estados Unidos. Ahí una de las otras singularidades que hay que aprovechar de Navarra y que hay que poner en valor es claramente, también lo digo, Navarra tiene unas universidades de una categoría extraordinaria, con unas especializaciones muy interesantes, y es importante que esa capacidad de generar talento no se quede en la universidad, sino que vaya a la sociedad, hacia la gente mayor y hacia la gente pequeña. Entonces, en ese aspecto, las 2 universidades van a seguir con este programa. Nos parece que el valor de Navarra es la capacidad de generar talento y hacerlo con recursos, vamos a decir, limitados, basados en datos. Entonces, Navarra tiene una cultura tecnológica importante, hay una ingeniería, en la universidad hay carreras dedicadas a ingeniería de datos. Me parece que es el momento perfecto para que todo esto siga adelante y desde luego desde el Gobierno vamos a impulsarlo sin dudar. Estamos viendo imágenes de la Universidad Pública de Navarra. Soy consciente de que usted está también trabajando por el nuevo sistema de becas desde su departamento. ¿Qué pretende? ¿Cómo va a ser ese nuevo sistema? Que creo que este año todavía no se va a poder aplicar, pero sí próximamente. ¿Cómo mejorar ese sistema? Vamos a intentar que las becas en general son dirigidas a personas, no a instituciones. Y las becas, para que sean efectivas y se conviertan en la herramienta de ascensor social, tienen que estar muy ligadas al entorno socioeconómico de las familias. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues en enero seguramente ya convocaremos la comisión de becas, es una comisión interdepartamental entre educación y nuestro departamento, en el que se da voz a afectados, en el buen sentido de usuarios de becas. Vamos a dar voz también a profesores de la universidad que están implicados en este tema. Lo que queremos es que se acerquen más a las familias y de alguna manera mejorar lo que tenemos, ¿no? Un tema importantísimo que es muy relevante es la calendarización. Nos gustaría que las becas se adelantaran en el tiempo para que las familias recibieran el dinero antes de empezar el curso. Pero ese tema es muy complicado porque dependemos de las becas del Estado en primer lugar. Entonces, hasta que no se consiga que las becas del Estado vayan antes, las de Navarra irán antes. Yo creo que estamos trabajando a nivel estatal, nos hemos reunido ya con la gente de universidades en Madrid para ver cómo podemos trabajar en este tema porque es fundamental. O sea, sí. 2 mensajes. Ajustado vamos a decir, las condiciones socioeconómicas de cada familia, primando a las personas y sobre todo intentando mejorar el calendario. Sí. ¿Cómo ve la universidad actualmente en Navarra? ¿Cree que debe ser una universidad más inclusiva? ¿Ve que existen carencias? Quizá falta de adaptación entre la información que se brinda desde la universidad y las empresas que tenemos en Navarra. ¿Cómo lo ve? Yo creo que mi percepción es muy clara. Yo creo que Navarra, la universidad tiene mucho talento, que se ve con la sociedad mucho, pero que tiene que verse más.
Entonces, la tarea es, de alguna manera, desde el departamento, ayudar a que esa comunicación sea cada vez más fluida, mejor. Nos interesa mucho, mucho, desde el Gobierno, apoyar la incorporación de talento en las universidades, en los centros. Es importante que el talento venga a Navarra, que recuperemos el que tenemos y que se retenga. Y esa tarea tiene que hacerse con los actores, que son las universidades y los centros de investigación. Yo creo que estamos ahora mismo muy alineados todos en ese trabajo. Es un tema que le ocurre a muchas otras comunidades y nos gustaría que esta legislatura ese cambio se sucediera, ¿no? Incorporar gente que ha estudiado aquí, gente que quiere volver, pero no sabe cómo volver, gente a la que no le suena bien la palabra Navarra, pero no sabe qué tipo. También se necesita trabajo, ¿no? Claro, y empresas. Claro. Por eso digo que yo creo que ahora mismo en España, en Navarra, respecto a otras áreas, tenemos un déficit de personal, ¿de acuerdo? Es importante pensar que casi todas las personas que acaban una carrera técnica, una ingeniería, tienen un trabajo en Navarra sin moverse. Hay que hacerlo todavía un poco más atractivo. Y aprovechando la pregunta de la universidad, me interesa mucho también destacar el tema de la brecha de género. Aprovechando que hoy es el día además internacional, que por eso llevamos aquí efectivamente, el PIN, ¿no? El PIN, y además han estado, ¿no? Frente al Parlamento esta mañana frente al Gobierno, porque yo creo que es importante recordar en estas épocas convulsas en las que a algunos partidos políticos no les parece relevante el tema, nosotros desde luego nos lo parece, apoyar este día. Ahondando en el tema, es importante luchar contra la brecha de género que hay en la universidad. Las carreras técnicas tienen una preponderancia de gente de hombres respecto a mujeres. Y eso hay que, de alguna manera, mitigarlo, porque vamos hacia un camino muy, muy diferente. Ahí tenemos imágenes de ese compromiso, tanto Ayuntamiento, Parlamento, como Gobierno de Navarra, en todo lo que concierne a la brecha de género y, en este caso, también, por supuesto, a la violencia machista en nuestro país. Pasamos un poco a este apartado, si me permite, consejero Zigudosa, porque es verdad que usted tiene podríamos decir, una vertiente muy social y muy comprometida también con los derechos, por ejemplo, del colectivo LGTBI. Lo ha mostrado en muchas ocasiones. Sí. Y nos gustaría también que nos explicara por qué cree que hay que seguir luchando y cómo ve nuestro país en esta materia, ¿no? ¿Vamos avanzando o retrocediendo? Este país es un ejemplo y un referente en muchas cosas. Lo que no podemos es dejar la guardia y permitir que nos lo arrebaten. Entonces yo creo que somos un referente a nivel de exposición, de gente que tiene diversidad afectivo-sexual, que quiere mostrarse en la sociedad tal y como es, pero es una victoria que no está asegurada. Entonces me preocupa mucho que nos durmamos en los laureles y que consideremos que nos parece natural y que no hay por qué luchar más. La gente tiene que luchar porque realmente la situación no es igualitaria. Existe discriminación, existen diferentes dificultades para progresar en la vida normal, en la profesional, y eso es un tema por el que creo que hay que luchar y, desde luego, como político y como persona no voy a dejar de hacerlo. Sigue trabajando por ello constantemente desde su atalaya, es verdad, como científico, como innovador, porque es cierto que desajustes en este sentido hay en cualquier capa de la sociedad, ¿no? Sí. Y en cualquier nivel intelectual. Es una cosa interesante porque cada uno efectivamente tiene que predicar igualdad y luchar por la igualdad en el ambiente que le rodea. Y parece, por ejemplo, fácil de entender que en el ambiente científico esa discriminación no existe. Bueno, pues existe, tenemos diferentes rutas de acceso, hay más dificultades para que la gente LGTBI tenga problemas de implementación de su perfil profesional, y yo creo que es un tema con el que hay que luchar. Bueno, son perfiles de una misma persona. Efectivamente, vuelvo un poquito al apartado científico. La Ley de Ciencia y Tecnología, ¿qué objetivos le gustaría cumplir en este sentido? Eso es muy importante. La ley que se aprobó en diciembre del 18 en Navarra, durante el segundo semestre del 18, es una ley muy buena, una ley preparada para asegurar que Navarra tenga un futuro tecnológico, un futuro de innovación, un futuro de investigación pionero, y hay que echarla a andar. La primera normativa consiste en identificarnos. Entonces, la primera orden foral que saldrá respecto a esta ley será la orden que abre el registro para que las entidades que hacen investigación e innovación se acrediten. Es muy importante que este registro exista, porque la inversión que se haga en este tema tiene que estar de alguna manera asegurada. Y para que una entidad se pueda registrar como realmente ejecutora de investigación, el centro tecnológico tendrá que acreditar que hace un número de publicaciones científicas al año, que recibe un número de doctorandos al año, que participa en convocatoria para captar proyectos y fondos europeos. Entonces es una ley muy buena, y el registro lo que va a hacer es poner un poquito de orden, ¿no?, de mapa.
en todo el sistema. Navarra, ¿cómo se vende fuera? Usted cuando acude a foros de diverso calado, ahora como consejero, anteriormente al frente de su empresa y con todo su trayecto profesional, ¿cuál es la imagen que cree usted que existe de Navarra? Y realmente creen fuera de aquí, ¿no? En otras comunidades, que Navarra tiene muchas posibilidades en materia de innovación, transformación, I+D+I, captación de empresas innovadoras. ¿Cómo lo ve? Pues podemos, como si uno analiza los datos en sí, se nos percibe como una región muy innovadora, pero con, vamos a decir, potencia limitada por el tamaño. Y eso es una lucha que no tiene mucho sentido, porque no hace falta tener una gran potencia ni un gran tamaño para ser un líder en innovación. Entonces tenemos un perfil, por ejemplo, excelente en energías renovables. Somos probablemente la comunidad autónoma que mejor lleva este tipo de actividad, ¿no? Hay que potenciarlo más. Entonces, ese tema es muy relevante para Navarra. En mecatrónica somos también un referente. En medicina personalizada también lo estamos empezando a ser. Yo creo que es importante que las 4 ejes de la estrategia inteligente de especialización sean los que lideren este camino, ¿no? Y en ese aspecto se nos conoce cada vez más, es cierto. Yo creo que es importante fomentar transición ecológica, economía verde, economía circular basada en renovables, medicina como elemento de cohesión. Yo creo que es un poco por ahí podemos ir. ¿Qué presupuesto maneja su departamento? Pues tenemos un... yo no sé, no está publicado probablemente, pero puedo decir que en el Gobierno se ha apostado por la innovación. Y puedo decir un mensaje que es muy interesante. Yo creo que es la primera vez que un gobierno cumple la ley en materia de innovación en general y que según la ley estaba previsto que el 1,35% del presupuesto fuera para innovación y puedo decir que la presidenta lo ha cumplido. O sea que somos un referente ahora mismo. Soy la envidia de mis compañeros de otras comunidades. Es verdad que en otras comunidades, por ejemplo, se ha apostado por la compra pública innovadora, que es algo que usted también quiere aplicar aquí, que en Navarra creo que no se ha llevado a cabo, pero sí en Galicia o la comunidad autónoma vasca. ¿En qué consiste esto y sobre todo cómo nos favorece? Pues no existe, pero existen las mimbres otra vez y de hecho en mi departamento se ha creado, ahora el departamento cuando nos preguntan para qué vale, bueno, vale para cosas como las que voy a contar ahora mismo, que es que colocándonos cerca de la innovación podemos adelantarnos al mercado y detectar en las administraciones públicas a veces existen necesidades de cosas, de servicios, de trabajos, de productos que no están acabados y que están muy cerca de estar acabados. Y que ese empuje final, una empresa necesita una especie de empujón, valga la redundancia, para llevar a cabo ese desarrollo. Entonces, para que la gente lo entienda, la compra pública innovadora no es gastar más dinero, es reservar parte del dinero que el Estado invierte o que la comunidad foral invierte en acabar de desarrollar productos que necesitamos pero no tenemos ahora. Es una inversión a muy corto plazo, que suele ser rentable en 2 años, para desarrollar productos y servicios en el tejido innovador de Navarra que luego la propia administración va a comprar a un precio más reducido. O sea, es una inversión sin gasto adicional y que retorna mucho a la administración y sobre todo a los ciudadanos. Juan Cruz Cigudosa, usted decía en una conversación con otros colegas que no crear este departamento de innovación sería una dejación de funciones hacia el ciudadano. Después de 100 días de gobierno, ¿mantiene la frase? La mantengo y la sustento y la sustentaré mucho tiempo. Miren, hay un mensaje importante. Todo el mundo entiende que la investigación es buena. Todo el mundo entiende que la innovación es buena. Entonces, quiero lanzar una máxima, que el otro día la recogí en el Parlamento. La gente se preocupa de otras cosas en el Parlamento, no me escucha tanto como yo me gustaría, pero la voy a decir aquí, que igual aquí la gente la entiende muy bien, que es el siguiente mensaje. Si uno innova, si uno invierte en innovación, empieza perdiendo dinero. Pero si uno no innova, termina perdiendo dinero. Entonces, yo creo que la Comunidad de Navarra está en el momento en el que yo, desde mi departamento, estamos empeñados en que no terminemos perdiendo. Aunque la gente lo entienda al principio como que hay que invertir, yo miro a futuro. Tiene su propia experiencia en este sentido. Completamente, claramente. Yo creo que... Señor Cigudosa, aquí sí que le escuchamos, desde luego en el Parlamento también deberían escucharle a cada uno de los ponentes, efectivamente, pero a veces los cruces dialécticos y políticos por otro tipo de cuestiones se lo llevan todo, ¿no? El tiempo absoluto. Nos quedamos con todo lo que nos ha contado hoy Juan Cruz Cigudosa, uno de los consejeros al que miramos más de frente y más de cerca por lo novedoso, efectivamente, en la creación de este departamento y también, por supuesto, por el experto científico que es. Señor Cigudosa, un placer
placer conocerle. Gracias de verdad. A su disposición, cuando que quieran. tenga mucho éxito. Muy bien, muchas gracias. Gracias y buenas noches. Abrimos así el programa con una conversación larga en torno al mundo de la innovación y la transformación digital, además de las universidades. Hacemos una pausa y seguimos. La trayectoria de una compañía de teatro es un auténtico misterio. Es lo que dice el actor navarro Jon Iráizoz, que ahora mismo está trabajando en Madrid, pisando también escenarios en Barcelona, y le encontramos el fin de semana en Mercatúa, en la Feria de las Artes Escénicas, hablándonos de teatro en un café, contándonos sus historias. Nos atrapó. Nos captó el interés a varios amigos y por eso hoy viene Jon Iráizoz a la Muga. ¿Qué tal, Jon? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. acompañarnos. No, gracias a vosotros por invitarme, un placer. Un placer porque te hemos visto sobre las tablas, en los escenarios, muy cerca aquí en el Teatro Gayarre, un poquito más lejos en el Festival de Teatro Clásico de Olite, y hoy tenemos la suerte de charlar contigo cara a cara. Esos dos teatros o esas dos tablas, el Gayarre y Olite, ¿qué suponen para ti como actor, como productor y bueno, y como maestro ya, ¿no? de las artes? Bueno, el Teatro Gayarre es un poco como mi casa, o yo siempre lo he vivido un poco así, porque desde el principio de mi carrera actoral pues hemos estado siempre en el Gayarre. Me acuerdo en el año 2002, cuando empezamos con una compañía de teatro aquí en Navarra, que es La Ortiga, el primer montaje que estrenamos lo hicimos en el Gayarre y el Gayarre nos programó, y ya desde entonces he ido pasando con el Gayarre, con muchas obras, y sí, la considero mi casa y siempre es un placer pasar por ahí. La última vez fue con Fuera de Juego, la obra que viste tú. Sí. Y la verdad que, bueno, pues un lujo poder estar, es un teatro maravilloso, además es un teatro de referencia, todo el mundo lo conoce fuera de Navarra, es una referencia a nivel nacional. Y luego el Festival de Olite, pues también es un auténtico placer. Es un espacio maravilloso, es una plataforma genial, y Luis Jiménez, el director del festival de los últimos años, también nos ha programado en varias ocasiones y también es un poco como mi segunda casa aquí en Navarra. Sí. Bueno, pues la verdad que es un gran espacio y ojalá siga muchísimos años, ¿no? Una trayectoria ya muy vasta la que tiene, desde luego, ¿no? El teatro en Olite, el Festival de Teatro Clásico de Olite. Pero ¿cómo le entra la vena actoral, el gusanillo a Jon Iráizoz? Bueno, esto yo creo que ya empieza desde lejos. Yo con unos 14 años más o menos fui a ver una obra de teatro en Navarro Villoslada, porque mi hermano estudiaba en Navarro Villoslada, en el instituto, y mi hermano estaba ahí actuando en una obra que era La Cocina, que dirigía Ignacio Aranguren, y yo fui con 14 años, que fíjate, con 14 años eres un enano, no tienes ni idea de prácticamente nada. Pero pero tienes los ojos muy abiertos. Sí, bueno, el caso es que yo fui a verlo y tuve una especie como de momento de revelación vital, y bueno, me encantó lo que vi, me fascinó como el mundo este que descubrí, y un poco yo creo que ahí empezó el germen de lo que vino después. Yo ya luego, unos años después, me apunté en el taller de teatro del Plaza de la Cruz, y un poco a partir de ahí. Ya con 16 años empecé en el taller y luego, pues bueno, ya me fui a Madrid, empecé a formarme y hasta hoy. La verdad es que hasta hoy, trabajando intensamente. Porque para ti, ¿para qué sirve el teatro realmente? Bueno, el teatro, esto es una muy buena pregunta, es difícil de responder porque mucha gente que también se dedica a lo mismo que yo, igual entiende el teatro desde otro lugar. Bueno, para mí el teatro es un espacio donde yo me puedo expresar y donde me puedo encontrar también con la gente, y donde puedo compartir un poco
pues a veces mi visión sobre el mundo y bueno, sí, mi manera de entender algunas cosas. Sí, yo creo que para mí es como una herramienta de expresión y también como mi manera de estar en el mundo. Y para abordar temas como el amor en alguna de tus obras, como la educación en tiempos de la República en alguna otra. Por ejemplo, la educación. Vamos a ver ese binomio teatro y educación. Sí, nosotros bueno, hemos tocado como diferentes palos con la compañía, con la Caja Flotante, en los últimos años y, por ejemplo, en relación a la educación, en 2015 pusimos en marcha un proyecto que se titulaba La esfera que nos contiene, que era un homenaje a los maestros y maestras republicanas que, pues bueno, en muchas ocasiones dieron su vida por la escuela pública y por las ideas que tenían y por tratar de que la educación en este país fuera libre y fuera accesible para todo el mundo. Y entonces nosotros nos parecía que era un tema muy interesante, nos apetecía mucho ahí como hincarle el diente, hicimos este montaje. Y ya te digo, fue un homenaje a todas esas personas que en aquel momento que fundamental de la historia de España, pues dieron su vida y lo dieron todo por unos ideales que, bueno, yo creo que gracias a esas personas, pues ahora estamos disfrutando también de un sistema educativo que tiene con muchos problemas y que todavía es mejorable, pero que es muchísimo mejor, infinitamente mejor que lo que ellos tenían pues en los años 30 y luego bueno, todo lo que vino después. Claro, ¿y el amor desde el teatro? Sí, bueno, el amor, yo creo que de alguna manera el amor siempre está presente en todo lo que hacemos. O sea, para empezar por el amor por el teatro en sí mismo. Y luego en alguna otra obra también hemos tocado un tema que es fundamental, que es como la manera en la que construimos nuestras relaciones personales, la manera en la que tenemos de entender el amor. Y bueno, esto es un tema como también súper amplio, que da para mucho y muy interesante. Y esto, por ejemplo, lo tocamos en la obra Grismar, que estrenamos en el Festival de Olite del año pasado, en 2018. Entonces en Grismar hablábamos de cómo se construyen las relaciones personales, a veces y cómo entendemos el amor y el romanticismo de una manera un tanto errónea, y eso a veces nos lleva a confundirnos o a entender el amor desde un lugar, ¿sabes? Como si pusiéramos al ser amado en una especie de urna a la que nadie puede acceder salvo nosotros, ¿no? Seguramente es la cultura que hemos ido también recibiendo, ¿no? Sí. Y que bueno, hemos ido absorbiendo, así se generan clichés y estereotipos y prejuicios, seguramente hay que desmontar, ¿no? Sí, yo creo que hay como que igual a veces como reeducarnos en relación a alguna serie de cosas, por ejemplo el tema de los celos, sentimientos que están como muy presentes en el día a día de una pareja y que yo creo que a veces tiene que ver con la manera en la que uno entiende que es estar enamorado. Pues a veces uno dice, estoy enamorado de ti, y eso implica que no quieras que esa persona conozca a otras personas, que solo esté contigo. El tema de los celos es un tema que da para mucho, y en la obra Grismar hablábamos sobre esto, y hablábamos pues eso de una pareja, un chico y una chica que son vecinos y que bueno, tienen un lío, se enrollan y él pues dice que está enamorado de ella y ella le dice pues mira, yo no estoy enamorado de ti, y entonces eso lleva pues a una relación un poco como de acoso por parte de él, un poco pues diciendo que como está enamorado está legitimado a estar encima, a ser un pesado, a bueno, en fin. Exacto, ¿no? Que el amor tampoco lo legitima todo en absoluto, ¿no? En absoluto. En varias entrevistas te he leído una frase como esta, ¿no? No podemos pretender que un sistema se transforme sin que la sociedad civil haga nada por cambiarlo. Y aquí hablamos también de la violencia civilina, de la violencia abierta. ¿Qué opinas sobre esto? Esto que me comentas tiene que ver también con otra obra de teatro que hicimos, yo creo que esta la estrenamos en 2016, que hablaba sobre un parado de larga duración, que este hombre, bueno, se quedaba en paro y llevaba en paro ya como 2 o 3 años y entonces hablábamos de esta situación de esta persona que después de haber estudiado una carrera, de haber tenido un trabajo de ingeniero durante unos años, de repente se quedaba como fuera del sistema. Y
no sabía un poco qué hacer, se quedaba completamente desarmado y entonces un poco tratábamos este tema de los parados de larga duración y de las consecuencias que tiene para estas personas y tal. Entonces un poco hablábamos del mercado laboral y de esta realidad que tenemos también hoy en día, que muchas personas que han pasado por la universidad, que tienen una carrera universitaria, ya sea pues, bueno, ingeniería, del tipo que sea, pues muchas veces, hoy por hoy, el mercado laboral no les da un lugar, no les da un espacio porque no hay trabajo para todos. O a veces tienes que tener un trabajo que, pues bueno, pues para que no te has estudiado, o sea, no te has formado. O sea, es decir, puedes estudiar una carrera de ingeniero y estar trabajando en un Burger King. Esto es algo que es muy habitual hoy en día, sobre todo para nuestra generación. Y bueno, tratábamos un poco de este tema y de esto que comentabas, de cómo poder transformar el mercado laboral. Claro, uno puede estar pensando que esto es responsabilidad de los políticos y únicamente de los políticos, pero yo lo que nosotros hablábamos era que la sociedad civil también tiene que participar de esa transformación del mercado laboral, que no podemos estar como un poco de manera pasiva esperando a que las cosas cambien sin que nosotros hagamos nada por cambiarlas. Pues atención a eso, ¿no? Bueno, a la clase política también les podemos mirar de frente, ¿no? Si podemos, desde luego, como ciudadanos reclamar, podemos reclamar bastante en el ámbito cultural, supongo, ¿eh? Sí, yo creo que el teatro es también una herramienta política, en el que también nos podemos expresar políticamente lo que pensamos, también cómo imaginamos cómo queremos que sea el mundo en el que vivimos. También yo creo que es un espacio en el que podemos imaginar otros mundos posibles y también mirar hacia el futuro y también mirar hacia el presente. También un poco de hacer como una radiografía de lo que nosotros percibimos de lo que está pasando hoy en día. Así es, pero hay personas, ¿no? Hay críticos o personas que opinan, como cualquiera de nosotros, que consideran que los actores no tienen que involucrarse en la política o que incluso molestan, ¿no? Cuando expresan sus opiniones, críticas a veces con el sistema actual, de elogio si se considera oportuno. A veces molestáis. Sí, yo creo que hay gente que, bueno, que se siente molesta cuando igual algún actor o alguna actriz pues expresa su opinión política en el medio que sea y bueno, pues yo creo que se molesta, pues bueno, pues se tendrán que aguantar porque pues al final yo creo que somos personas como cualquier otra persona de la sociedad que tiene derecho también a expresarse, solo que nosotros a veces tenemos un altavoz que otras personas no tienen. Y bueno, yo creo que hay gente de nuestra profesión que lo quiere utilizar también pues, bueno, pues para expresar lo que piensa y cosas que le gustaría que funcionaran de otra manera. Y luego el teatro no deja de ser, hacemos política haciendo teatro, hacemos política y evidentemente no podemos dejar de hacerla. Eso es así y va a seguir siendo así por mucho que moleste un compromiso a gente. Sí, ¿no? yo creo con que la sociedad, sí. en Sí, yo creo medida. que es inevitable. Yo creo que el teatro tiene que ser transformador. Quizá con el teatro no podemos cambiar el mundo. Eso yo creo que no aspiro a cambiar el mundo haciendo teatro, pero sí que creo que bueno, podemos aportar nuestro granito de arena a transformar un poquito la sociedad y convertir esto en una sociedad que funcione un poquito mejor o que también que nos conozcamos más. Y bueno. Exacto, ¿no? O conmovernos en definitiva, ¿no? Unas veces la conmoción puede ser sinónimo de alegría, otras veces de dolor, ¿no? De tragedia también, según la obra que elijamos. De las obras que has elegido ver, ¿con cuál te quedas o con qué interpretación o con qué actriz o actor podrías quedarte, Jon, como realmente algo impactante? Pues yo voy mucho al teatro, procuro ir todas las semanas, voy un par de veces y la verdad que estoy viendo muchas cosas últimamente y sin ir más lejos, ayer estuve viendo a Rodrigo Cuevas en la Sala Central, que él es músico, él es performer, él es una mezcla un poco de varias cosas y la verdad que me impactó.
fue muy interesante, o sea, iba más allá de ser un concierto y de ser, bueno, fue muy divertido, muy interesante, hablaba de memoria histórica, hablaba de sus raíces también un poco musicales que tienen que ver con toda la música asturiana y todo el folclore asturiano. Una mezcla considerable, sí, ¿no? Una mezcla total, pero cóctel. todo esto pasado por un filtro súper contemporáneo, súper divertido, súper actual y era un lenguaje muy personal, muy divertido y con muchísima profundidad. Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación que ayer no tuvimos la oportunidad de ver, pero quizá más adelante y en otros escenarios tengamos esa suerte. Jon Iraizoz, ha sido un placer conocerte, la verdad que tengas mucho éxito, que sigas trabajando tanto, ¿no? con tu compañía, que ese misterio con el que comienza se vaya resolviendo poco a poco y que vengas también a tu tierra, que te queremos ver mucho. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto, Jon. Nosotros seguimos adelante con otras cuestiones y con nuestro momento cultural. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña a Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es hacer una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Bueno, hablamos de la actualidad cultural que en este caso nos lleva hasta el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Les proponemos este ballet, Quorum Ballet, un ballet que desde luego ha recibido importantes premios como el premio a la mejor compañía de danza contemporánea de Portugal. Quorum Ballet, que vio reconocido su objetivo de consolidar una compañía de repertorio de danza contemporánea en el país vecino, pronto en Pamplona. El microcrédito que Sonia concedió a Marcos ayudó a dar luz verde a su tienda, iluminada con la energía verde que produce el proyecto de Eva. Aunque para energía la de Laura, que enseña a Luis que nuestras acciones generan un efecto positivo en las personas. Y eso es hacer una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Bueno, y después de la cultura llega la frase del día con la que nos despedimos, como siempre, agradeciéndole su confianza y su compañía. Gracias siempre por estar ahí y recuerden ustedes que volveremos mañana con nuevas historias. Gracias y hasta pronto.